¿Cómo están, queridos adultos mayores? Espero que mucho mejor que la semana pasada, porque eso es lo que vamos a buscar. Día con día, tener riqueza en nuestra propia vida y especialmente en este tiempo de la vejez. Vamos a meditar el día de hoy el sentido de esta vejez. Ya lo dijimos en la vez pasada, muchos de estos ejemplos donde podemos dar fruto. Ahora vamos a ver cuál es el sentido realmente de la vejez. El anciano a veces no comprende que este sentido de la vejez y observa a los jóvenes con cierto resentimiento, como si envidiáramos la juventud. Usted va a decir, no, padre, que vamos a envidiar la juventud. Bueno, hay veces que los jóvenes nos dan un testimonio que dice uno, mejor mi juventud, mejor el tiempo que yo viví. Sin embargo, a veces como que quisiéramos quitarlos, hacerlos a un lado y decirles, nosotros sabemos más. Sin embargo, hay que descubrir que el joven tiene sus propias riquezas y nos está ayudando en mucho, pero también descubrirnos a nosotros que tenemos muchas cosas que enseñarle también al joven. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, la persona de edad avanzada debe volverse hacia adentro, como decíamos la vez pasada hablando del ejemplo de la vid, replegarse en su propio ser y redescubrir o descubrir la riqueza de su interior. Recuerdan ustedes que hablábamos de que la vid expulsaba las cosas buenas, las cosas hermosas desde su interior y entonces se veía en sus frutos. En muchos pueblos los ancianos son los guardianes de los misterios y de las leyes. Dan impronta a la cultura de un pueblo, pero solo puede envejecer bien aquel que ha vivido consciente y que ha llenado la copa de la vida hasta rebosar. El que no vive plenamente su juventud tampoco será capaz de satisfacer o de vivir satisfactoriamente su vejez. Ustedes me pueden interrumpir y decir, entonces los que no vivimos ya no podemos hacerlo. No, yo creo que sí. Ahorita vamos a hablar de eso, de tomar conciencia de lo que no hicimos, reconciliarnos con ello para empezar a vivir de una manera distinta. Sí, sin embargo, es mucho más fácil para aquel que vivió plenamente su juventud, que vivió plenamente su infancia, es más fácil ahora disfrutar también esta vejez. Algunos no hacen más que dar vueltas alrededor de su pasado, se vuelven mezquinos, susceptibles, amargados y envidian la vida de los jóvenes e incluso tratan de mantenerse eternamente jóvenes. Conocemos a alguna gente así, ¿no? Y que todavía en sus sueños sueña que queda embarazado o embarazada, ¿no? Vamos, son errores que cometemos nosotros cuando no sabemos envejecer, cuando no sabemos asumir ya la etapa que nos corresponde. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar a descubrir? La riqueza del ser humano no yace solamente en lo que hace con las manos o con sus obras, sino también en lo que hay en su interior, en su alma. Por lo tanto, la vejez nos invita a detenernos y mirar hacia adentro, de tal manera que descubramos los tesoros de nuestros recuerdos, de nuestra riqueza interior, que se manifiesta también en imágenes y en experiencias. Nosotros tenemos que buscar esto para que podamos vivir de esa manera plena nuestra senectud. Ahí es donde se encuentran los valores auténticos y se encuentra el propio encanto de la sabiduría de alguien que vivió intensamente. Como también no podemos dejar de lado que se revelan nuestros propios duelos. Con toda razón, en épocas de relativo florecimiento de la cultura se tributó a la vejez cierta veneración, que hoy ha pasado a ser patrimonio de los jóvenes. No tenemos que tomarlo a mal, porque también nos dejaremos convencer de que la vejez no tiene sus propios valores. Desde la óptica de Hermann Hesse, para vivir el valor de la vejez y su sentido es preciso aceptar, dar consentimiento a la propiedad y a lo que ella trae consigo. Si no le damos el sí, si no nos entregamos a lo que la naturaleza requiere de nosotros jóvenes o viejos, perdemos el valor y el sentido de nuestros días y defraudamos a la vida.
he escuchado y he dado mucho el consejo, ¿no? Cuando de repente los jóvenes llegan y es que tengo que cuidar a mi hermanita, y es que tengo, y yo les digo, no, es que no es tu labor ahorita. Tu labor es vivir como joven. No quiere decir que no cuide a la hermanita, pero que lo tome como que él es el papá y él es el que tiene que responder por... No. Tiene que darse el espacio para vivir, porque si no, lamentablemente estamos adelantando la vejez. El día de mañana miraremos hacia atrás con nostalgia la infancia que no vivimos y que ahora queremos vivir, pero ya no podemos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos demanda otras cosas y ya no es precisamente el de la infancia. Romano Guardini nos dice que la vejez tiene un doble sentido. El primero consiste en que la persona anciana ve la concatenación de los diversos hechos de la vida, reconoce cómo se enlazan entre sí las predisposiciones, realizaciones, ganancias y renuncias, alegrías y dichas, dando como resultado el maravilloso entramado que denominamos vida humana. No es otra cosa sino cómo los acontecimientos se van uniendo para hacer lo que somos hasta el día de hoy. Quien en la vejez penetra el misterio de la vida en general y comprende la suya contemplándola en su totalidad, adquiere sabiduría. De ahí que el primer sentido y la primera tarea de la persona en su vejez sea la de adquirir mayor sabiduría. El vocablo sabiduría se deriva de saber y saber. Se relaciona con contemplar. El sabio ve más profundamente el sustrato que mantiene unidas nuestras vidas. Se expresa en las últimas palabras de Jesús: todo está consumado. Es hermoso cuando uno tiene la oportunidad de ir a celebrar una exequia de algún adulto mayor, de algún anciano, porque a mí me gusta decirles eso. Estas palabras se están diciendo el día de hoy: todo está consumado. ¿Por qué? Porque terminan al fin y al cabo su vida dando lo que tenían que dar. El ejemplo de la vela, que seguramente se los han dicho a ustedes muchas veces, es hermoso, ¿no? Donde alumbras, iluminas hasta que por fin te apagas. Ese tendría que ser nuestro objetivo, el objetivo de cada uno de nosotros como ancianos. Iluminar hasta que nos apaguemos. Mucha gente mucha gente teme encontrarse delante de un montón de pedazos al final de su vida. Teme su propia fragilidad. Jesús completa en la cruz lo que vivió. Su muerte no es un fracaso, sino la conjunción de todo lo que hizo de él lo que es. Su muerte es también la consumación del amor. El amor es, en último término, lo que ensambla los fragmentos dispersos y marca el entorno de la vida. Cuando vemos a Jesús lo podemos ver frágil, destruido, hecho añicos. Sin embargo, para Él es el culmen, lo que comúnmente decimos la cereza del pastel. Yo vine a entregar mi vida. Pasó haciendo el bien. Realizaba curaciones, veía el sufrimiento de los demás, trataba de solucionarlo, etc. Al grado de que en algunos momentos no tenía tiempo para comer. ¿Qué es lo que hace en la crucifixión? Simplemente decir: aquí está. La realización plena de un hombre que se entrega por amor a los otros. Ay, qué bueno que nosotros pudiéramos llegar a eso, ¿no creen? Todo está consumado. Hice lo que tenía que hacer. Amé hasta el último momento a los que tuve alrededor. Hice reír. Hice disfrutar la vida a los que estaban a mi alrededor. No me convertí en la carga amargada que está siempre renegando de la vida y de todo lo demás. Por favor, y si estás en esa etapa, reacciona. Todavía tienes mucho que dar. Y sobre todo, aun cuando estemos en silla de ruedas, aun cuando estemos acostados en una cama porque nos pasó algún accidente o porque nuestra columna ya no nos pudo sostener, es el momento de que aprendas muchos chistes, de que aprendan muchas anécdotas, que cada vez que llegue una persona se le vaya el tiempo escuchándote. ¿Por qué? Porque tienes mucho que dar. No te quedes con la amargura de que
ya estamos viejos y ya estoy en esta etapa. No, como Jesús. Que lleguemos en el momento en que todo está consumado y doy hasta la última gotita de mi savia para ti. De la sabiduría que he adquirido, de la experiencia, hasta de mis mismos dolores, enseñarte cómo se pueden evitar a ti, joven. Así tendría que ser nuestro proyecto de vida, un proyecto que da vida, aun cuando ya estemos viejitos. El segundo sentido que nos dice Romano Guardini, el segundo sentido de la vejez consiste en que la persona anciana se halla próxima a lo eterno. Y aquí es donde nos da un poquito de temor, ¿no? De repente, es que el morirme, tenemos que mirar hacia allá. Y ya tenemos que empezar desde ahora. Imagínate, sentarnos ahí en nuestra silla o donde podamos sentarnos en nuestra ventana y contemplar e imaginarnos en esa dicha plena, donde estos huesos ya no estén tan roídos, ya no estén tan descalcificados, sino fuertes y firmes, donde mis ojos contemplen solamente la belleza y no tanto las carencias de esta humanidad. Cuando nosotros volteemos hacia esa ventana, tendríamos que anhelar estar ahí, disfrutar. Por eso, cuando hablamos de este segundo sentido de la vejez, es darnos cuenta de que estamos cerca ya de esa eternidad. De tal manera que dejen de ser prioritarios los sucesos y realidades que hacen al momento. Guardini entiende la proximidad con lo eterno, no solo como una forma de familiarizarse con la muerte, sino como la capacidad de abrir la vida a lo que no tiene principio ni fin, lo que les estaba narrando hace un momento. Porque de veras, yo no estoy tan viejo, sin embargo, de repente me siento y me pongo a pensar en eso, sobre todo cuando tengo la oportunidad de estar en la naturaleza, cuando tengo la oportunidad de estar en el mar, por ejemplo, el contemplar la inmensidad, el mirarme caminar encima de las olas, disfrutando aquella hermosura que podemos ver hacia lo profundo del mar. Oigan, es hermosísimo. Y se imagina uno la eternidad contemplando todas esas bellezas. Porque al fin y al cabo contemplar a Dios es contemplar lo más hermoso que puede existir. Cuando lo vemos así, entonces nuestro envejecer no se transforma en esa amargura de que pronto voy a morir, sino más bien en la posibilidad de encontrarme pronto con esa belleza que es Dios. ¿Qué es lo que tenemos que preparar y que no caer en eso, en querer prolongar nuestra juventud, aun cuando somos ancianos? ¿Qué tenemos que hacer? Redescubrir el significado de nuestra ancianidad. Veamos algunos ejemplos y con esto termino el día de hoy. Unos ejemplos que están en la Sagrada Escritura y que nos dan para nosotros mucho que vivir. La Biblia tiene en alto valor la ancianidad y la sabiduría. ¿Cuáles son los ejemplos a los que recurrimos en esta importancia de la vejez? Al comienzo del Evangelio, Lucas nos presenta 4 ancianos. En estos personajes hay un destello del sentido de la ancianidad. Se hallan particularmente próximos a lo sagrado, perciben cómo Dios obra en el ser humano y nos señalan lo que verdaderamente nos auxilia y nos sana. Reconocen el ministerio de Jesucristo y se convierten en sus primeros testigos. Nos muestran cómo podemos llevar a buen puerto nuestra vida. Entonces empecemos. Encontramos a Zacarías e Isabel. Zacarías dice de sí que es un anciano y que su mujer también es de edad avanzada. El ángel les promete que tendrán un hijo y que así sus vidas rendirán fruto, pero que el camino hacia esa fecundidad pasará por una crisis. Zacarías se enmudece porque no cree en esta promesa del ángel. Para que pueda surgir algo nuevo en la vejez, a menudo es necesario que haya una etapa de mutismo, para que Dios obre en el anciano y transforme su vida.
En este silencio debe aprender a creer en el fruto que Dios prometió a su ancianidad. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Ya lo dije de alguna manera. Cuando no alcances a descubrir el sentido de tu ancianidad, cuando te des cuenta de que sigues al fin y al cabo en la amargura, es el momento de hacer un alto y callarte. Contempla, recuerda, vive, experimenta todo eso que has vivido y te darás cuenta de cómo empieza a tener sentido. Ese es el retiro, esta es la mudez de Zacarías. Un tiempo para descubrir lo que Dios ha hecho en su vida y darse cuenta de que hay muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema? Que a veces entre nuestros reclamos no nos damos tiempo para meditar y decir, ay, hay tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida que seguramente tengo mucho que dar. Zacarías e Isabel dan testimonio ante todos sus amigos y parientes de que Dios les ha concedido su misericordia. Zacarías es llenado por el Espíritu Santo. No solo sabe interpretar el fruto que le fue dado en su ancianidad, sino que describe con palabras proféticas la sanación y la salvación que Dios obra en su pueblo. Este anciano nos obsequia un cántico maravilloso que la iglesia adopta en su diaria alabanza matinal. Nosotros la rezamos cada vez que rezamos los laudes. Zacarías ve profundamente y siente que en lo que le sucede a él y a su mujer está obrando Dios, pero que esto no solo vale para ellos, sino para todo el pueblo. Alaba a Dios diciendo, pues ha redimido a su pueblo. Esto es lo que descubre él. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que descubrir? También lo que Dios hace por nosotros a través del niño. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en la sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas comienza el relato de la infancia de Jesús con Zacarías e Isabel y lo concluye también con otros dos ancianos, que es Simeón y Ana. Agotemos esta primera parte de Zacarías e Isabel. Son dos ancianos que alcanzan a descubrir dónde está la fuente de su dar, dónde está la fuente de su enriquecer, de su sabiduría para los demás. Y lo alcanzan a descubrir en Dios, en este niño que viene a nosotros, que se hace hombre, pero para iluminar nuestra vida, para transformarla, para renovarla. Esta es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar también esa presencia de Dios que nos renueve, que nos haga experimentar esa presencia de Dios que hace que esta senectud se vuelque de alabanza por todo lo que el Señor ha hecho, no solamente conmigo, sino también con los que me rodean. Y me doy cuenta de que tengo mucho que dar. Sigamos con Simeón y Ana. Ellos cumplen lo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre el anciano sabio. En los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Job 12:12. En su sabiduría los dos ancianos, hombre y mujer, reconocen el misterio de Jesucristo. Ven más profundamente y dan testimonio de lo que han visto ante el pueblo. De este modo llegan a ser los primeros propagadores de la buena nueva sobre Jesucristo. En primer lugar está el anciano Simeón. De él dice la Biblia que es justo y piadoso y espera la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposa sobre él. 4 cualidades lo distinguen. El primer lugar es justo, hace justicia consigo mismo y también es justo con los demás. Vamos a hablar después de esto. El hacer justicia con nosotros mismos cuando estamos ancianos y el hacer justicia con los demás, que abarca un sinfín de acciones, como es el mirarnos primero con nuestras limitaciones, saber en qué momento podemos estar en medio y saber en qué momento podemos estar en la orilla. Y no ser injustos, metiendo en problemas a los que nos rodean, queriendo ocupar un lugar que ya no nos corresponde. Eso es una parte de la justicia. También es un hombre piadoso, es decir,
toma en serio las cosas de Dios. Miren, que ustedes pueden decirme, es que nosotros también tomamos en serio las cosas de Dios. De repente me he encontrado ahí en mi parroquia con tanta gente que ya es adulta, que ya es anciana, que tendría que tomarse en serio las cosas de Dios. Llegan tarde, quieren que las cosas sean en su momento, en su hora, dejan que las cosas pasen sin aprovecharlas. El piadoso, el anciano piadoso, que deberíamos de tener todos esa característica, debe ser aquel que toma en serio las cosas de Dios. Este es el mejor ejemplo que podemos dar a los que vienen detrás de nosotros. Otra cosa es, espera la salvación. Esta es la otra característica. Espera la salvación. ¿Qué esperan ustedes? ¿Ustedes qué realmente están esperando? Y miren, la enfermedad y la muerte no. Esperen la salvación, y la salvación del mismo problema que están padeciendo en este momento, y la salvación de la esclavitud que todavía viven, porque algunos de nosotros, aunque seamos viejos, todavía tenemos algunos vicios que nos están consumiendo. La salvación incluso de nuestras propias enfermedades. Esto es lo que deberíamos esperar. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo reposa sobre Simeón. No solo es sabio, sino que está lleno del Espíritu Santo. Cuando juntamos estas dos cosas, entonces estamos hablando de una sabiduría plena, de una sabiduría infinita. Esto le permite a Simeón reconocer a Dios como luz. Luz para las naciones, sí, pero luz también para nosotros. ¿Acaso será esta la tarea de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, los de edad avanzada? Llamar la atención sobre la luz que brilla entre nosotros. Volver los ojos de los que creen que están bien hacia la luz plena que es Jesús. ¿Será acaso nuestra tarea volver a gritar que está en medio de nosotros el Salvador? ¿Por qué? Porque nosotros, los adultos mayores, vemos, bueno, ya voy a sentirme como ustedes. Vemos la luz, aunque no se manifieste en la superficie. Vemos más allá de lo insignificante, de lo pequeño. Podemos descubrir la riqueza en lo que los demás no la ven. Los viejos, los sabios, comprenden la vida, reconocen el entramado de la historia, las cosas en medio de los fragmentos de la vida. Reconocen la sabiduría que hay ahí. Junto a Simeón, esto es lo que vemos de Simeón. Ahora, junto a Simeón encontramos a Ana, una viuda de 84 años. Este número tiene un significado simbólico para Lucas. Ana es una mujer que conjuga en su interior los 4 elementos. Tiene los pies sobre la tierra, toma en serio lo terrenal, pero en medio de lo terrenal está abierta para Dios. El número 8 es el número de la trascendencia. Ana conjuga en sí el cielo y la tierra. Estando aún sobre la tierra, contempla el cielo. Estuvo casada durante 7 años. El 7 es el número de la transformación. El amor por su esposo la ha transformado en amor. Ahora ella es amor. Y lo expresa permaneciendo en el templo, sirviendo a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Representa la imagen ideal de la viuda, que traza la primera carta de Timoteo, que dice: la mujer que sea realmente viuda y se haya quedado sola, pone en Dios su esperanza y persevera día y noche en sus ruegos y oraciones. ¿Escuchan? Sobre todo hay algunas de ustedes que se la pasan en el chisme y han puesto su esperanza en el chisme. O han puesto su esperanza en rechazar a la nuera o rechazar al yerno. Pon tu esperanza en Dios. Dios te transforma. Dios te llena del amor que se necesita para caminar por el mundo sembrando eso, sembrando amor. La viuda no tiene que rogar solo para sí, sino en representación de una comunidad, en particular para los que tienen poco tiempo para orar. Ay, ¿por qué lo voy a hacer? Lo vamos a hacer porque los demás lo necesitan. Y así es que esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Ana se ha abierto totalmente a Dios y con su vida expresa algo de Dios para los demás. Les muestra cómo puede liberarse de sus coacciones y dependencias internas y acceder a una vida dichosa. Yo creo que voy a interrumpir aquí
Y termino con esto mismo el siguiente viernes, si les parece. Vamos a recapitular nada más qué es lo que tenemos que tener como presente para nuestras propias vidas. Primero, el disfrutar nuestra vejez. Pero terminamos con este ejemplo de estos ancianos. Zacarías e Isabel, que nos enseñan también a poner nuestra esperanza en Dios. Si tenemos que tener un momento de silencio para reconocer a este Dios actuando en nuestra vida, vamos a tenerlo, vamos a dárnoslo para contemplar todo lo que el Señor nos da. Hablemos también de Isabel, que se renueva desde su interior cuando siente en su vientre un salto de vida. Hablemos de Simeón, aquel hombre que es justo, piadoso, que busca, cierto, la justicia hacia los demás, la justicia hacia sí mismo, pero también esto brota del estar en esta sintonía con Dios. Y Ana, que después de toda una vida en amor con su esposo, se convierte ella misma en amor, de tal manera que no le es difícil descubrir a la fuente del amor, pero que a la vez se convierte ella en signo para los demás para descubrir ese mismo amor. Así es que, pues yo los invito, vamos a poner en práctica lo que estos ancianos nos han enseñado. Si no eres justo, hay que empezar a hacerlo. Si no estás centrado en Dios, hay que empezar a hacerlo. Si toda tu vida viviste en amargura, es el tiempo de empezar a vivir en el amor. Empieza por experimentar lo que Dios te ama. A partir de ello es que podemos regar a nuestro alrededor ese amor de Dios. Vamos a hacer oración para terminar este momentito de reflexión. Señor Jesús, gracias por la vida, por todas esas enseñanzas, por mi infancia, por mi juventud, por mi madurez, por mi tiempo de matrimonio, por mi tiempo de felicidad con mi esposo, con mi esposa. Gracias, Señor, porque has sido grande, porque has sido bueno, porque me he centrado quizá en las cosas negativas y he despreciado las cosas hermosas que he vivido. Y que este es un tiempo y que hoy me detengo para descubrir los hermosos momentos de mi infancia, los hermosos momentos de mi juventud, los hermosos momentos de mi matrimonio, los hermosos momentos en que mis hijos nacieron, que los cargué en mis brazos, los hermosos momentos en que los enseñé a caminar, los enseñé a leer, los enseñé a andar por esta vida. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque te has manifestado en mi vida. Ahora quiero pedirte, Señor, dame el Espíritu Santo que me haga justo, que me haga sabio. Dame el Espíritu Santo que me haga amor, de tal manera que los que entren en contacto conmigo puedan realmente experimentar este amor que tú nos tienes. Que así sea. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios. Que estén bien.